Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy les voy a enseñar a hacer una masa diferente, con agua hirviendo. Es una masa que les va a servir para hacer todo tipo de pasta, pero hoy vamos a hacer sorrentinos y raviolones. Espectaculares. Quédense hasta el final para ver todos los secretos. Vamos a poner 250 gramos de harina, 2 cucharadas de aceite, en esta oportunidad de oliva, pero ustedes pongan el que quieran, una cucharadita de sal, una yema, y una tacita de agua hirviendo. Sáquenle un dedito, ¿ven? Ahí se ve bien de agua. Ahora vamos a colocar en un bowl la harina. Vamos a hacer un hoyo en el medio y dentro de ese hoyo vamos a ir colocando la yema, la cucharadita de sal y el aceite. Como les dije, yo en esta oportunidad estoy usando aceite de oliva porque le da muy buen sabor a la masa, pero ustedes pueden usar un aceite de maíz, un aceite neutro, lo que ustedes quieran. Ahora esto lo vamos a revolver adentro de la masa y lo vamos a integrar a la masa como que para que quede un arenado, para que no quede el huevo ahí en el medio y que nosotros cuando coloquemos el agua hirviendo lo cocine. Así tiene que quedar de esta manera, ¿ven? Quedan como un arenado. Si hicieron así está bárbaro. Ahora vamos a volver a hacer un hoyo y vamos a incorporar el agua hirviendo dentro de un solo saque, miren así, sin miedo. Y con la ayuda del tenedor vamos a ir integrando toda la harina que está en el bowl. Lo hacemos con el tenedor porque, como ya les dije, el agua está hirviendo. Si metemos la mano ahora nos vamos a quemar. Así que de a poquito los vamos a ir integrando hasta bajarle más la temperatura a la masa. Una vez que podamos vamos a meter la mano en la masa como hago yo. Y si ustedes ven que necesitan un poquitito más de harina porque no se le despega de la mano, agréguenle. Pero no tanto, ¿eh? Ahora vamos a florear con harina la mesada, vamos a colocar la masa, que es súper tierna, y la vamos a amasar un ratito, cosa de bajarle bastante la temperatura, lo máximo que podamos. Y después la vamos a dejar descansar en la mesada tapadita con un lienzo. En el mientras tanto vamos a ir a hacer el relleno. En esta oportunidad yo usé jamón, mozzarella, provolone y nueces. Mejor dicho, almendras, porque las nueces no estaban buenas en casa hoy. Suele pasar, ¿no? Vamos a agregarle un poquitito de nuez moscada y pimienta. El relleno es a gusto de cada uno de ustedes. Lo que sí, para este relleno hay que amasarlo bastante bien, hay que mezclarlo bien todos los ingredientes y hacer que se haga como una buena pelota, para así poder poner adentro de cada sorrentino la mayor cantidad posible de queso y de que después los cortemos y salga el queso derretido como nos gusta a todos. Vamos a hacer una pelotita y vamos a meterlo adentro del molde sin la masa primero, para ver que queden al ras y con eso establecer cuál es el peso exacto que necesitamos en cada sorrentino. Lo vamos a sacar y lo voy a pesar. En esta oportunidad pesa 24 gramos, así que yo ya sé que tengo que hacer con todo el relleno bolitas de 24 gramos. Acá los tienen, ¿ven? Ahora vamos a estirar la masa en la mesada. Mire qué tierna que es, ya se ve que es súper tierna. Esta masa ustedes la estiran y después con los recortes la vuelven a unir y vuelven a estirar y se usa hasta el último pedacito de masa. Es súper rendidora. No van a tener ningún inconveniente. La van a estirar bien fina, lo máximo que ustedes puedan o lo máximo que quieran. También es una cuestión de gustos. A mí me gusta bastante fina. Ya saben ustedes que a mí las masas no me gustan tan gruesas. La van a estirar fina y con la sorrentinera van a tomar la medida de la sorrentinera para establecer, bueno, cuántas puedo sacar de cada uno de esos, de esta masa, ¿no? Eh, Ustedes acá ven que yo la sigo estirando, ven, acá es donde la voy a cortar, cortan la tipo guillotina con el cuchillo y establezcan todos los moldes que tienen que utilizar. Vuelvo a reiterarle, todos los recortes de la masa se vuelven a juntar y se vuelven a amasar. Ahora los vamos a ver al final de esta primera pasada de sorrentinos. Acá corto la primera parte, que va a ser la tapa de los sorrentinos, y vuelvo a estirar para hacer la parte de abajo de la primera tanda de sorrentinos. Yo en esta oportunidad hice una tanda de sorrentinos de jamón, queso, almendras y provolone. Y la segunda tanda la hice en vez de hacerlo de sorrentinos, hice raviolones de pollo y verdura.
que dicho sea de paso quedaron riquísimos. Pero bueno, ustedes lo pueden hacer lo que quieran, pueden hacerlo de mozzarella y roquefort, los pueden hacer de jamón, ricota y nuez, de lo que ustedes quieran. Hasta los pueden hacer de salmón o de zapallo, que de zapallo también quedan ricos. Así que bueno, acá vamos a hacer la primera tanda, miren. A la sorrentinera le vamos a colocar harina para que no se nos peguen y vamos a forrarla. Y con con una muñequita de esta masa, que ahora la van a ver, ¿ven? Con el pedacito de masa que yo me dejé al costadito, vamos a ayudarnos para hundir en los huequitos de cada uno de la sorrentinera los lugares donde van a ir el relleno. Así que bueno, mira, acá está, ¿ves? Esa es la muñequita y así se van ayudando. Es la mejor manera. Ahora la vamos a rellenar. Ya sabemos que tenemos los rellenos prelistos. Como les dije, ven, acá están las bolitas. No llevan ningún trabajo ni andar con una cucharita y con la otra cucharita o rellenando una manga y haciendo el relleno, que también sería una buena opción, pero para el caso de los de queso, esta es la mejor manera. Se garantizan que todos los sorrentinos van a ser de la misma forma. Y siempre guardando de quedar bien cubiertos en los costados para que cuando pongamos la masa de arriba pegue uno con el otro. ¿Ven? Yo ahí lo estoy estirando porque al poner la masa se me lo lleva, me lo arrastra. Así que bueno, una vez que tenemos esto le vamos a poner la tapa y con un palo de amasar nos vamos a ayudar a cortarlos. Y también esta sorrentinera, les cuento, esta sorrentinera es del año 1983. Nos acompaña desde que me casé, de que nos casamos en realidad. Y ya ahora está perdiendo un poco el filo, dando un poquito más de trabajo, pero como uno le tiene cariño no la deja nunca de usar. Así que bueno, ustedes también tendrán sus artefactos, sus elementos de cocina, por ahí hasta de sus abuelos, ¿no? O de sus padres. Así que bueno, acá ven, se presiona bien y ahora con un poquito de harina vamos a pasar el palote. Primero ven, apoyan bien fuerte y bueno, no tiene mucho más que ciencia que esto y se va cortando. Y con el palito más finito, si quieren, se pueden ayudar para en el medio, cortarlos un poquito mejor. Ven cómo vamos avanzando y se van cortando. Son unos sorrentinos que salen súper rellenos. Les va a encantar. Ahora yo voy a usar el palito, ¿ven? En el medio es más fácil con el palito chiquito, que el que trajo la sorrentinera, y si no con un palito de escoba. Hasta les cuento un secreto, esta sorrentinera en el medio tiene un encastre, pero ya está tan gastado que a veces se zafa. Pero bueno, la otra, la raviolera, es más nueva y no tiene la misma calidad que esta, que es más viejita. Todo lo viejo fue mejor, dicen. Hay un dicho, ¿no? Y la verdad que en esto sí. Bueno, acá tengo una tablita que la tengo enharinada y ahí voy colocándolos. Miren qué rellenitos que quedan. Y esta masa es súper tierna. Jamás se les va a abrir uno porque jamás se abre uno. Y la van a poder usar también para hacer fideos, para hacer lo que quieran. Salieron 16 sorrentinos y ahora vamos por los recortes. Acá están todos los recortes. Ahora los vamos a unir. Acá está el relleno, que no lo procesamos, pero en realidad voy a haberlo procesado para que quede un poquitito mejor. Y acá sí lo vamos a hacer con cuchara, porque no hay manera de hacer una bolita con esto. Y ven que es mucho más complicado, pero bueno, tampoco es que no se puede hacer, se puede hacer. La masa es súper rendidora. Miren, con los recortes volví a estirar y salió todo esto. Les cuento que salieron 16 raviolones más. O sea que en total, con 250 gramos de harina, podemos hacer 32 sorrentinos o 32 raviolones o 32 combinados. Así que bueno, quiero que la agenden, que las hagan y que me pongan en los comentarios qué lo hicieron y cómo salieron. Y que van a ver que se van a llevar todos los laureles de esta rica masa. Los raviolones en esta oportunidad no les voy a filmar la salsa, los vamos a hacer con unos tomatitos cherry, con crema y pimentón, que quedan muy ricos. Los vieron en la foto de entrada, de portada, pero no les voy a filmar la salsa porque la salsa es a gusto de cada uno. Dicho sea de paso, estos mismos raviolones con una manteca y salvia quedan riquísimos. Con una manteca y queso solamente, con aceite, porque ya de por sí tiene todo el sabor en la masa, que la masa es súper rica, y con el relleno. El relleno le va a aportar el mayor sabor a toda esta pasta. Y bueno, con esto se ahorran unos cuantos pesos, porque hoy las pastas en las fábricas de pastas están bastante caras. Este es el mismo procedimiento, ¿ven? Lo único que tiene de distinto es que
Este molde tiene como unos dientitos en vez de un acanalado en los bordes, entonces lleva, ven, un poquitito más de presión para hacerlo, pero bueno, va a depender de acuerdo al molde que ustedes tienen. Si ustedes no llegan a tener un molde, lo vuelcan en la mesada, hacen bolillitos de relleno, ponen la masa y con la mano se ayudan a hacerle un cuenquito y lo cortan con un cuchillo. Y listo el pollo. Tampoco es cuestión de tener todos los elementos de cocina, no es necesario. Pero bueno, miren, acá los vamos a dar vuelta, miren qué lindos que salen, ¿ven? Quedan espectaculares, la verdad. Este sí es un molde de los nuevos. Estos moldes los venden en los mercados, los venden en las fábricas en los cotillones, los van a encontrar en todos lados, no van a tener mayor problema. Y bueno, si les gustó, les voy a pedir que nos den un like, que nos acompañen. Queremos seguir creciendo en el canal, poder tener más suscriptores, poder darle mejor contenido. Nosotros vamos a ir avanzando poquito a poquito, poniéndonos más a tono con el tema de las imágenes, que hoy por hoy las estamos batallando bastante, pero bueno, creo que a ustedes les está gustando porque nos están acompañando, nos están dando like, nos están comentando. Así que bueno, les pido por favor que nos acompañen. Y acá tienen, miren, los 16 sorrentinos y los 16 raviolones. Estos 16 sorrentinos y raviolones, además está decir que comimos una parte, con 6 sorrentinos cada uno con una salsa que no tenga carne, comen. Y el resto se puede frizar. Cuando los frizan y los quieren usar, van directo a la olla. Del freezer a la olla. Atrévanse a hacerlo, chicos, vamos. Vamos, que quiero ver muchos comentarios. Y bueno, suscríbase al canal, lo esperamos en el próximo video. Chau, 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 chau.